Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy quería hablar de un tema muy íntimo para mí, la verdad es muy profundo y bueno, toca bastante mi fibra, pero la verdad es que, bueno, voy a contar mucho y no voy a contar nada a la vez, o sea, tampoco voy a simplemente hablar pues de algo profundo, pero bueno, quiero compartirlo y aquí estoy. Voy a hablar de mi conversión al catolicismo, mi conversión profunda de corazón, mi conversión a Cristo, a mi creencia en Dios, en Jesucristo como mi Salvador y como, bueno, como eje principal de mi vida. La verdad es que yo considero que sin Cristo no sería nada y, bueno, pues es un proceso largo de contar y, bueno, he llegado hasta aquí no de una manera muy, siguiendo lo sensible y lo cómodo, sino pues un poco siguiendo esa máxima del poeta San Juan de la Cruz, de la época del siglo de oro español, de la noche oscura del alma, ¿no? Pues han sido momentos complicados, han sido momentos muy duros y la verdad, pues bueno, aquí estoy y la verdad no es simplemente que creo un poco en Dios y ya, no, es que Jesucristo es el eje de mi vida y voy a contarlo porque me apetecía compartirlo. ¿Por dónde empezar? Bueno, la verdad es que no sé si empezar por el principio, por el medio, por el final, pero la verdad es que, bueno, como es algo tan íntimo, pues bueno, tengo un poco la idea desarrollada en mi cerebro, pero bueno, lo contaré así de la manera que vaya fluyendo. Bueno, yo soy una persona, empezando por el principio un poco al final, soy una persona de temperamento melancólico, soy sensible, soy romántico, soy una persona de tendencia artística también. Y bueno, al final yo he sido educado en el catolicismo, o sea, he sido educado con valores cristianos, valores católicos, con bastante firmeza. Es verdad que luego, bueno, yo ahora tengo 31 años y durante bastante tiempo de mi vida, pues desde pues los 18 19 hasta los 25 pues tampoco, bueno, incluso desde antes, de los 15 o así, pues tampoco tenía como una creencia muy firme en la iglesia. O sea, bueno, también era más inmaduro y entonces pues la verdad, pues lo veía todo pues un poco como de una manera más banal al final. Pero bueno, yo he tenido como una educación cristiana, una educación de base católica. Al final, bueno, también he influido mucho por el contexto. Yo vivo en España y somos herederos pues de una civilización muy católica. Eso todavía aún no se ha borrado realmente, o sea. Y nada, pues aparte de ello, pues creo que también hay algo en mí que ha pasado bastante, que es que yo soy una persona que, bueno, tengo muchos, bueno, he vivido traumas bastante duros de cuando era niño y un poco más adelante. Y bueno, la verdad es que yo creo que quedó en mí durante mucho tiempo una edad mental que todavía, que no era la acorde a la que yo debería tener. Entonces, pasó un poco por la parte positiva y la parte negativa de eso de ser un poco como un niño, ¿no? Pero bueno, la parte positiva es un poco la premisa evangélica, ¿no? La de lo que dice Jesús de sed como niños, o sea, mirar el mundo de forma ingenua, pero al final, pues, bueno, pues yo lo he mirado pues con unos ojos de niño un poco, y eso pues creo que es algo bonito también. Y igual que mi sensibilidad pues me ha hecho siempre como darme cuenta un poco de la falta de belleza, la falta de verdad, de bondad que hay en el mundo. O sea, ahora yo lo noto muchísimo y lo percibo un montón. Luego, a mayores, pues soy una persona que, bueno, yo cuando era más pequeño, pues lloraba bastante, era mucho de llorar. Y luego, pues como que con el tiempo, pues yo lloro muy poco. O sea, lloro muy poco. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, cuando lloro, soy una persona que llora de manera muy extrema y de manera muy fuerte. Y me pasa como una experiencia, como un llorar casi místico, ¿no? O sea, es como una experiencia muy fuerte, o sea, es como que son lágrimas curativas, lágrimas de sanación profundas y eso pues me hace, es muy duro, pero me hace sacar un aprendizaje, se disipan mucho mis miedos y la verdad pues son como eso, es un llorar que fluye de una manera especial, o sea, siguiendo un poco algo que he leído, yo noto como que mi llorar es un poco como el de San Pedro, que San Pedro lloró para renacer frente al llorar de Judas. O sea, el llorar de Judas al final fue un llorar de desesperación, o sea, el llorar de desesperación
frente al llorar de la esperanza de San Pedro, o sea, por haber negado 3 veces a su Señor, a Cristo. Luego un poco bueno, lo que me ha pasado un poco, ¿por qué realmente empezó, bueno, aparte de todos estos datos un poco en general, por qué realmente empezó mi conversión al cristianismo de una manera firme e inconsciente, muy primeramente, ¿no? Porque, bueno, estas cosas yo creo que suelen pasar bastante inconscientes. Y es que, pues, esto me pasó mucho sobre todo en la época del COVID. En la época del COVID, eh, bueno, fue una época muy complicada en el mundo, una época dramática, y la verdad es que un poco como siguiendo la estela de lo que decía el psicoanalista Carl Jung, en épocas duras y de cambios suelen pasar pues muchas casualidades, o como él llamaba sincronicidades, y es como que me empezaron a pasar muchas casualidades y cosas en plan que yo como que me flipaban un poco, ¿no? O sea, no entendía. Y claro, yo como que quería buscarle un sentido, un significado, y bueno, empecé siguiendo un poco siguiendo un poco la estela de mi carácter y de mi temperamento, pues empecé a sentir, a seguir pues un poco, a buscarle eh, una explicación eso espiritual un poco a lo que estaba pasando, porque bueno, yo al final no creo mucho en la idea de casualidad y en la idea de casualidades. Yo creo más en la causalidad y en la idea de que Dios provee y en la idea de, bueno, de destino, o sea, de la providencia de Dios, de que todo pasa por algo. Siendo un poco lo que dijo el Papa San Juan Pablo II, nada en el quehacer humano, nada en el acontecer de la vida humana es mera coincidencia. En la providencia de Dios no hay meras casualidades. Eso le pasó al Papa Juan Pablo II cuando bueno, atentaron contra él en su vida en la Plaza de San Pedro, muy relacionado con la Virgen de Fátima y toda la historia de la Virgen de Fátima, un proceso relleno de supuestas casualidades que al final pues son parte de la providencia divina para mí. O sea, yo leyendo sobre ese tema pues me he dado cuenta de que es imposible que tantas casualidades no signifiquen absolutamente nada. Em, claro, a mí lo que me pasó un poco con el tema del COVID fue que eso, que pues yo le empecé a buscar un poco explicación a todo y también luego empezaron a pasar también tragedias en mi vida, bueno, aparte de muchas tragedias que viví de niño, pues y un poco más adelante lo que conté, pues también empezaron a pasar más desgracias en mi entorno y tal. Y yo pues como que me empecé pues también a obsesionar con la iglesia al final, ¿no? O sea, pero porque me interesaba, por interés, por familia, bueno, por inquietudes culturales y también un poco por la educación que me han dado. Y entonces pues me empecé a interesar por la iglesia un montón y a leer mucho, pero porque también me transmitía como una paz y una... Siendo un poco como el ejemplo de Chesterton, de que la iglesia es un árbol frondoso, es un árbol lleno de ramificaciones que, bueno, que hacen una maravilla natural y que es un laberinto en el que al final uno se acaba encontrando, es un... La iglesia en sí, la iglesia católica, todo lo que tiene es bueno, o sea, es un puzzle en plan en el que todas las piezas están bien asentadas. Y nada, yo empecé a leer, me empecé a interesar muchísimo, muchísimo, y conscientemente también al final. Es decir, me empecé a acercar un montón a la iglesia, coincidiendo también con el tema de que estaba mal en mi entorno y un poco pues frente al horror del mundo, ¿no? De todo el ruido y el horror y del el caos que reina hoy en día en esta sociedad pues tan llena de estrés y de guerras, de tragedias y de dramas, o sea... Y entonces, pues, eso fue coincidiendo un poco, ¿no? Bueno, casualidades que, bueno, que se fueron coincidiendo. Así un poco para mí fue Dios el que lo hizo. Y nada, pues eso, yo, bueno, al final vi partes muy buenas de la iglesia, o sea, no es que todo sea bueno en la iglesia, ¿no? Pero bueno, hay una frase de Santa Teresa de Jesús, bueno, de la gran santa española del siglo de oro, que dice Dios escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Y es que, bueno, la iglesia para mí, pues ha hecho cosas increíbles, o sea, bueno, aparte de haber creado una civilización sólida, que ha durado 2000 años y de la cual vivimos sus exceptores, pero todavía vivimos, pues realmente la iglesia ha hecho cosas increíbles, por ejemplo, al final consiguió la abolición de la esclavitud, la sacralización de la familia y bueno, del matrimonio, de la vida, implantó la cortesía, la caballerosidad, la idea de honor,
Bueno, creó las catedrales, creó las universidades, mismo, bueno, el imperio católico de mayor duración en la historia, con menos, bueno, y el imperio en sí de mayor duración, con menos conflictos el imperio territorial con menos conflictos en él durante mucho tiempo, que fueron 300 años, fue el imperio español, que fue un imperio católico. Y al final, pues, bueno, yo, pues eso, soy... A ver, que sí, que yo generalizo un poco, ¿no? Y, no soy de totalizar, o sea, yo soy de generalizar. Creo que las generalizaciones sirven, las totalizaciones no, siempre hay matices que hacer a las cosas, pero al final yo también, bueno, voy madurando y soy mucho un poco de refranes, ¿no? De eso de donde el río suena, agua lleva, pues al final yo creo que es eso que la iglesia ha hecho muchas cosas buenas y al final la iglesia pues tampoco es realmente la cúpula, ¿no? No es solo la cúpula, o sea, está llena de pecadores, pero la iglesia se le llama el cuerpo místico de los bautizados, o sea, de todos aquellos que han sido bautizados y que creen en los mensajes verdaderos de Cristo, de Jesús. Y bueno, al final es que ya digo, a mí, bueno, ya no es que me pasaran solo casualidades en la época del COVID o tal, es que me han pasado casualidades, sobre todo cada vez más desde que, bueno, causalidades al final, el dedo de Dios desde la época en la que tengo una fe más ferviente. O sea, es más, yo tuve una época muy, muy, muy mala y, en una noche de Reyes, pues yo fui a comulgar y bueno, sucedió para mí un milagro, es algo que para mí era imposible que ocurriera. Bueno, y incluso antes de eso, realmente en una época muy, muy, muy mala, anterior aún a esto, yo he sido una persona que ya me veía muy desesperado y bueno, también un poco en parte por cosas, o sea, por cosas que estaban pasando en mi entorno, pero también por parte me he dado cuenta que era que por mi soberbia, un poco, pues por mi ego, por mi orgullo, y al final yo dije, mira, pues llegué a tal extremo que dije, mira, yo realmente, si quiero ser un poco coherente con estos principios que voy adquiriendo, pues, y un poco por necesidad de desesperación, al final, pues yo fui a confesarme, fui a comulgar y también empezó todo a ordenarse, porque yo veía que no había como una solución a lo que estaba pasando. Y yo muchas veces que rezo y desde entonces y muchas veces que pido cosas, al final, no de la manera que yo quiero, porque al final siempre pasa todo como tiene que pasar, pero al final, bueno, pasa siempre que pido y rezo fervientemente y pido por algo que yo deseo, que creo que es bueno para mí, porque creo que para Dios es bueno que yo lo tenga, o creo que Dios debe pensar que es bueno para mí, al final acaba sucediendo, aunque yo no sea como yo quiera o la manera que yo quiera. Y siempre ocurre, al final es ese el pedir y se os dará, esa frase evangélica. Entonces, bueno, pues al final, esto es un poco un resumen, ¿no? De mi conversión al catolicismo y bueno, que espero que el mundo pues se convierta y que todo lo malo y todo el gran pecado el pecado estructural que nos rodea, pues poco a poco pues se vaya disipando. O sea,